Bueno, mi gente, hoy vamos a hablar del caso de Alejandro Gil Fernández, el ex ministro de Economía de la dictadura cubana. Y ustedes están viendo este fondo de pantalla y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo de María Elvira Salazar con este señor? Se lo voy a explicar. Vamos a hacer un orden cronológico. Yo voy a dar mi opinión aquí, según todas las informaciones que han estado saliendo. Voy a decir cómo yo veo este asunto. Ustedes dirán, a lo mejor, ¿tienes razón o no tienes razón? Resulta ser que esto sucedió a mediados del mes de enero de 2024. Esto es un comité de varios senadores organizado por María Elvira Salazar, donde María Elvira Salazar expone en el Congreso norteamericano las relaciones entre los negocios de las MIPIMES en Cuba, por lo menos los más prósperos de todos los negocios de las MIPIMES en Cuba, con altos funcionarios del gobierno cubano. ¿Por qué sucede esto? Porque la administración de Joe Biden tenía pensado abrir el sistema financiero norteamericano a estas MIPIMES. Es decir, que estas MIPIMES se iban a beneficiar de créditos, de préstamos y hasta de ayudas de los bancos norteamericanos. ¿Por qué? Porque supuestamente este es el sector privado de Cuba, ¿no? Hay que ayudar al sector privado. Y entonces, María Elvira Salazar, junto con otro grupo de representantes, pues lo que hicieron fue exponer de que esos negocios privados no son tan privados, de que todos estos negocios privados, o al menos la mayoría, los más importantes de todos estos negocios, tienen una vinculación estrecha con el régimen de La Habana, con los altos funcionarios del régimen comunista de Cuba. Ahora, esto de María Elvira sucedió a mediados de enero del 2024, ¿verdad? Vamos a seguir el orden cronológico de las cosas. Es muy posible que este grupo de representantes y María Elvira tuvieran información que no nos fue dada, no le fue dada a la prensa, pero sí fue pasada, digamos, a una entidad como el FBI, pudiera ser otra entidad. Vamos a decir que fue al FBI y que se abrió una investigación y que por lo tanto esa información no podía ser revelada al público porque había una investigación en curso a partir de esa información que digo yo, supuestamente, según tengo yo entendido, pudieran haber tenido esos congresistas y habérselas pasado al FBI. Entonces, se abre la investigación y cachán, el día 4, es decir, disculpen, no el día 4, el día 7, lunes 7 de febrero, es decir, 2 semanas después de lo sucedido en el Congreso en Washington, arrestan a Cubana en Tampa con $100,000 en efectivo en vuelo procedente desde La Habana. Esta señora que arrestaron aquí ese día lunes no es la única persona que han arrestado, y eso sí me conta a mí, eso sí me conta a mí, de que no es la única persona a la que han requisado en el aeropuerto de Tampa, y la han revisado y ha sido detenida. Pero esta señora es la más importante y fue la que le dieron a la prensa. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente la cantidad de dinero que traía. Segundamente, la forma en la que ella traía ese dinero. Esta señora declaró unos $10,000, dicen que declaró como $10,000 o menos de $10,000 cuando llegó al aeropuerto en Tampa. Y según la información, pues esta señora traía dinero dentro de sus calcetines, es decir, dentro de sus medias, en los zapatos traía dinero dentro de su ropa íntima, traía dinero en todos esos lugares. Yo me pregunto, ¿de qué forma una persona puede salir desde un aeropuerto en Cuba con toda esa cantidad de dinero escondida adentro y que nadie se dé cuenta? Es decir, todo el que ha viajado, todo el que ha ido a Cuba o ha salido de Cuba de alguna manera, sabe que cuando tú pasas eh, por control de aduana, te meten en una máquina. Esa máquina, si usted tiene algo de metal adentro, suena. Los billetes de dólares tienen unos hilos de oro. Esa es la gran diferencia entre el dólar verdadero y el dólar falso. Que el dólar verdadero viene con hilos de oro dentro de ese billete. Si usted pasa por esa máquina con toda esa cantidad de dinero encima, esa máquina va a pitar. Pero además de eso, a usted también le hacen una requisia ahí en ese aeropuerto. Su maleta de viaje pasa por un equipo donde se ve todo.
lo que usted trae dentro. Es decir, no hay manera de que esta señora haya pasado en Cuba por control de aduana y que no hayan detectado eso, a no ser que esta señora tenga algún vínculo estrecho con alguien de las altas esferas del gobierno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues cuando a esta señora le echaron el guante aquí en Tampa, que llegó, la señora empezó a hablarle y a decirle y a cooperar con las autoridades norteamericanas. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió a la luz el nombre de Alejandro Gil Fernández, que en ese momento sí era el ministro de Economía, todavía era ministro de Economía. En esa investigación que digo yo que comenzó con información que le pasaron los congresistas, posiblemente al FBI, esa es mi especulación. Yo estoy siguiendo el hilo de todas estas informaciones. Yo pienso que a partir de ahí se abrió una investigación y cogieron a personas como esta señora. Esta señora había viajado a Cuba por 45 veces. Es decir, en la vez número 45 fue que aquí detectaron el tráfico de dinero y el lavado de dinero de esta señora. En combinación con Alejandro Gil Fernández, que ella lo dijo aquí cuando llegó, se lo dijo a las autoridades norteamericanas. ¿Y qué pienso yo que haya pasado? Pues que las autoridades norteamericanas presionaron a través de sus agencias, presionaron al gobierno de La Habana. No al gobierno de Díaz-Canel. Díaz-Canel no sabía nada de esto, a Díaz-Canel lo dejaron fuera. No, no. Presionaron al Ministerio del Interior, que son los que al final dirigen Cuba. Presionaron a la oficina de Alejandro Castro Espín, que es la persona encargada de la seguridad de Cuba. Y a partir de ahí, pues en Cuba abrieron una investigación, decidieron quitar del cargo a este señor ministro de Economía. Posteriormente, entonces se abre la investigación, o se dice que se abrió una investigación para acusarlo de corrupción. Me parece que por ahí es por donde viene la cosa. ¿Y qué sucede después de todo esto? Bueno, antes del explote, como decimos en Cuba, antes del explote de Gil Fernández, pues sucede esto. Arrestan a empresarios de Ciudad Ávila por supuestos vínculos con el caso de corrupción de Alejandro Gil. De esto nos enteramos después, que en la televisión cubana se dijo, bueno, que se iba a hacer la investigación por la corrupción del ministro y todas estas cosas, pero ya este hombre estaba preso antes de todo eso. Es decir, si yo uno todos esos hilos, al parecer, cuando esta persona que cogieron aquí con los $100,000 en Tampa, que la cogieron esa vez con $100,000, pero había ido a Cuba por 45 veces, esa señora. Es decir, en 45 veces, ¿qué cantidad de dinero no pudo haber traído ella desde Cuba para acá? A ella declaró que le pagaban $2,500 por cada viaje. Es decir, en 45 veces, señores, si ella logró entrar entre 50 y $100,000 por 45 veces que fue a Cuba, estamos hablando de millones de dólares que se trajo desde Cuba para acá. Solamente esta señora, hay más personas en esto. Solamente esta señora, señores, estamos hablando de millones de dólares. Dólares que posiblemente no pasaban por control de aduana en Cuba porque Alejandro Gil Fernández daba la orden de que esta señora no la podían requisar. Y esta señora muy probablemente entraba por la parte del VIP, directo al salón para montarse en el avión sin pasar por ningún tipo de control, ni aduanero ni fronterizo. Ah, bueno, la cogieron aquí en Estados Unidos, aquí fue donde la cogieron. ¿Y qué pasa con todo esto? Que todo esto destapa la corrupción y el vínculo que los congresistas y María Elvira Salazar estaban diciendo desde enero, desde mediados de enero, mucho antes lo estaban diciendo y todos los cubanos lo estábamos diciendo, todos los que vivimos aquí. Pero María Elvira se reunió con sus congresistas y a mediados de enero ella destapó todo esto. Y esto le da la razón de que hay MIPYMES en Cuba, las más fructíferas, las que más billetes cogen, que están relacionadas con toda esta gente y que tienen tremendos casos de corrupción con toda esta gente. Y yo estoy seguro que esta no es la única MIPYME. Y yo estoy seguro que este no es el único funcionario que está en toda esta corrupción. Yo estoy convencido que van a salir muchos más nombres a la luz pública. Y ustedes saben qué es lo que va a pasar. Les van a ir arriba a las MIPYMES. Y les van a cerrar todas y cada una de las MIPYMEs. Porque esta gente no van a permitir que desde Estados Unidos se les haga presión.